Esto existe desde el origen de los procesadores digitales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los conocimientos que convergen en esta disciplina? Ustedes seguramente tienen bien individualizado, por ejemplo, las matemáticas y las ciencias físicas. En particular, seguramente han pasado por las universidades y recuerdan a la matemática como algo así muy difícil, muy complicado, incluso hasta muy alejado de la realidad, que se han estructurado en la matemática del continuo, ¿no es cierto?, el cálculo infinitesimal, y todo eso respondió históricamente a una necesidad que era la de modelar la realidad física. Eso coincidió con la revolución, ¿no es cierto?, en el año 1900 de justamente las ideas en el campo físico, y muy anteriormente bueno, se comenzó a desarrollar la matemática para describir esa realidad física. Pero no es la única matemática que existe, ¿sí? De hecho, es una muy importante y muy valiosa que permitió el desarrollo de este tipo de dispositivos electrónicos que utilizamos. Pero la que conduce a estos dispositivos electrónicos justamente y le dan el carácter que podemos observar nosotros, es justamente una matemática que por ahí no está en forma tan visible o que se estudia obviamente en las universidades, pero no aparece con un título tan rimbombante, ¿no? Y son precisamente el conjunto de las matemáticas discretas y las matemáticas finitas. Estas nos han aportado modelos de desarrollo que justamente provienen de distintos ámbitos de necesidades del hombre, ¿no es cierto? La investigación de operaciones, las comunicaciones, toda la matemática que se utiliza para desarrollar este tipo de productos, bueno, es la que está soportada y está funcionando en todos los dispositivos digitales que utilizamos habitualmente y que realmente parecen, digamos, algo mágico, ¿no es cierto? Un teléfono celular, algo que lo tenemos incorporado a nuestro vestuario cotidiano, lleva, ni más ni menos, no menos de 3 computadores a bordo en un solo terminal, ¿no es cierto? Tiene uno prácticamente dedicado a la interfaz humana y otro a las comunicaciones y a la encriptación de la información. Así que prácticamente la mayoría de los dispositivos digamos coquetos que vemos, que aparecen, que surgen a cada momento, están movilizados con estas matemáticas. Existió una gran cantidad de conocimiento justamente matemático, justamente que no había sido, no se pudo poner en marcha hasta el advenimiento de estos dispositivos, ¿sí? Que son las matemáticas redundantes. Para ustedes que lo tengan claro, la única forma de sumar, digamos, tenemos un sistema simbólico de representación y digamos, sumábamos con los palotes, ¿no es cierto?, como nos enseñaron en primer grado. No había otra forma de sumar porque, bueno, nos han conducido hacia un único sistema simbólico de representación que tiene que ver con un contexto, digamos, antropométrico, egocéntrico también, ¿no es cierto?, la de contar hasta 10 y todo eso. Existen otras matemáticas que no se habían aprovechado justamente por razones de economía, de recursos, de economía de circuitos electrónicos, siempre fueron muy costosos, no se podían emplear. Cuando las fábricas justamente se tornaron un poco más generosos, empezaron a poner una cantidad muy importante de elementos en estos chips, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y hoy pasamos de tener procesadores secuenciales a tener máquinas con varios núcleos de procesamiento. Y eso dispara toda una nueva problemática justamente para los programadores, para quienes desarrollan los sistemas. Pero eso nos trae un beneficio enorme, que tenemos una tecnología disponible muy poderosa
y justamente podemos trazar estos atajos que nos van a facilitar justamente, espero, la continuidad de las obras de arte o aquellas ideas que podamos y que querramos expresar en estos lenguajes. El lenguaje de programación VHDL, bueno, es un lenguaje que se manifiesta así en forma textual, hay que escribir un texto, hay entidades como en todos los lenguajes de programación, en C, en Basic y demás, pero claro, la gente, yo vea de la parte de las artes electrónicas, no está para nada familiarizado con ese tipo de herramienta, pero sí están muy familiarizados con este tipo de herramientas, ¿sí? Como es el Pure Data, ¿no? Es decir, herramientas de tipo conexionista. Entonces, la idea central de este proyecto era realizar, extender esta herramienta para que podamos de alguna manera exportar las obras expresadas de esta manera hacia el lenguaje VHDL, ¿no es cierto? De esto se trata justamente este trabajo. Para eso analizamos los requerimientos y los tipos de elementos que tenemos acá con este tipo de herramientas, ¿no? Como el Match, el PD y todas estas. Ustedes a lo que tiene acceso el usuario en general son a un conjunto de entidades y objetos que es lo que nos aparece en la pantalla, ¿sí? Pero no vemos en realidad cómo es que funciona atrás, qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces tenemos claramente el campo dividido en los objetos del cual percibimos su representación, los que se representan en pantalla, y luego las construcciones internas, ¿sí? Las construcciones internas, bueno, acá explico justamente cómo es que funciona el PD en particular, ¿no es cierto? Bueno, hay un montón de entidades que son conocidas por cualquier programador, es un tipo de simulador que utiliza un despachador y listas encadenadas, es digamos un esquema clásico de cómo se realiza un simulador utilizando una computadora. Entonces, la primera aproximación era justamente elaborar un conjunto de objetos en PD y elaborar un conjunto de objetos en VHDL que fueran, digamos, representación uno a uno cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, luego traducir de una forma de representación a otra iba a ser más fácil porque ya teníamos el mapeo en forma directa. Acá, fíjense, estoy representando la operación, bueno, esto es un producto, ¿sí? Y esta fue, digamos, la primera, justamente la primera operación que se mapeó en el lenguaje VHDL. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Para perder un poquito el miedo, ¿sí? Fíjense, esto es como lo representaríamos en Pure Data, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estas cajitas, cada una de estas cajitas tiene acá unos puntos sensibles donde vamos a conectar justamente con estas líneas, estas otras cajas distintas donde tienen datos y bueno, estos elementos se representan, esto en lenguaje VHDL, acá aparecen la definición de las entradas y salidas, hay una forma de escribirlo que aparece un par entidad arquitectura, ¿no es cierto? Esto es, digamos, cómo se debe escribir en ese lenguaje, y también podemos definir dentro del mismo lenguaje un banco de pruebas, es decir, cómo se va a probar ese objeto.